A que nos motivemos a, como católicos, leer la palabra de Dios, estudiarla, meditarla y hacerla vida. Vamos a cantar todos, vamos a estudiar la palabra. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. El Padre mandó a Jesús la iglesia fundó, la iglesia hizo la Biblia, así como sucedió. El Padre mandó a Jesús la iglesia fundó, la iglesia hizo la Biblia, así como sucedió. Y cantamos todos. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Esa iglesia es la católica, es la que fundó el Señor, para que anuncie a los pueblos todo lo que le enseñó. Esa iglesia es la católica, es la que fundó el Señor, para que anuncie a los pueblos todo lo que le enseñó. Y vamos a estudiar la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Buenas tardes mis hermanos, bienvenidos a las clases bíblicas. Vamos a estudiar Desde el la día lunes Biblia, que es la compartimos hermanos para seguir estudiando la palabra de Dios y seguir aprendiendo junto con nuestros hermanos. Aquí todos los que estamos transmitiendo, hagan sus preguntas, comenten para que podamos salir de esa duda que tenemos, hermanos. Compartamos estas clases bíblicas con todos para que seamos más aprendiendo la palabra de Dios. Bienvenidos a todos a las clases bíblicas. Señor, con sus hechos y palabras es la buena nueva de Dios. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Bueno, muy buenas tardes hermanos, bienvenidos. Vamos con este canto tan hermoso, tan alegre, a continuar el libro de Hebreos, porque este libro es un libro un poco complicado porque está escrito no para el común de las personas, sino está escrito para los sacerdotes, para el culto, los que eran encargados del culto. Por eso da por entendido muchas cosas que nosotros como laicos, como pertenecientes al simple pueblo, no conocemos o no la conocemos a profundidad, y menos en aquel entonces que era una doctrina apenas recién nacida. Entonces el autor, que no se sabe ni quién es, pero estoy seguro que allí la mano de San Pablo estaba siempre presente, y como San Pablo pues era gran conocedor de la ley judía, gran conocedor de la liturgia judía, porque él era fariseo en el 7º grado, entonces tiene mucho conocimiento de esto, y el escritor da por entendido que la gente que va a leer esto conoce y sabe lo que es la liturgia judía. Por eso trata de venderle la idea de una nueva liturgia, ¿verdad? Bueno, vamos a solicitar la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos guíe y nos dé esa capacidad de profundizar y comprender esta doctrina nueva, que en aquel entonces era definitivamente nuevecita. Nosotros ya de alguna forma la hemos conocido por nuestra propia experiencia, pero en aquel entonces
Pues no, definitivamente que nadie la conocía, ¿verdad? Bueno, entonces pues vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ayude, nos ilumine y nos dé esa capacidad grande de comprensión para poder profundizar, escudriñar esta palabra tan hermosa que estamos aprendiendo. Buenas noches, hermanos. Como dice la palabra del Señor en Hebreos 10:9, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Vamos a ponernos en oración y a llamar a nuestro Padre Dios y al Espíritu Santo para que nos dirija. Oh Dios Santísimo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos dirigimos a ti para pedir que mandes tu Santo Espíritu para que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que tu palabra penetre dentro de nuestro ser como espada de dos filos, que nos dé dirección, que nos guía en nuestro caminar, que nos dé sabiduría para interpretar correctamente tu palabra, Señor. Que nos dé fe para aceptar lo que no alcanzamos a comprender, Padre. Que nos dé memoria para que nunca olvidemos tus mandatos, Señor. Que nos dé valentía para poner en práctica lo que nos manda tu palabra, Señor. Que nos fortalezca en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestra caridad. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. Bien, mis hermanos, bienvenidos ahí los que se están conectando ahorita. Tengan paciencia porque yo sé que es un tema un poquito árido que estamos tratando en este capítulo 10 de Hebreos, un tema un poquito difícil de comprender, como que no nos da mucha emoción el estudiarlo, pero créanme que esta es la esencia del cristianismo, este capítulo 10, porque es la que le da razón a toda nuestra fe, a toda nuestra existencia, y ustedes lo van a ver por qué ahorita, porque el centro de todo es Jesucristo. El centro del Antiguo Testamento es Jesucristo en espera de su llegada. El centro del Nuevo Testamento es Jesucristo en espera de su segunda llegada. Entonces, Hebreos nos va enmarcando en esa historia, en esa segunda venida y en la práctica de nuestra fe cristiana. Posiblemente el próximo lunes vayamos a ver un poco acerca de la fe y nos vamos a dar cuenta que la fe no es una creencia pasiva, sino al contrario. La fe es un creer activo para la preservación y fortalecimiento de nuestra alma espiritual. Y no es una simple creencia pasiva de que yo ya creo en Dios y ya, es como se oye por ahí, con que tú creas y confieses a Jesucristo, ya eres salvo, hermano. Esa es una fe pasiva, esa es una fe que no salva a nadie. Al contrario, la fe que nosotros estamos esperando es una fe activa, una fe que nos empuja a vivir creyendo y actuando lo que Jesucristo nos enseña. Y hoy precisamente vamos a retomar desde el versículo 8 de capítulo 10 de Hebreos. Ya lo habíamos pasado, pero lo hicimos tan rápido que yo estuve
revisando y me hicieron un comentario desde México que fue demasiado rápido lo que leímos del versículo 8 hasta el versículo 14. Dice, no, se te pasó la esencia, y tiene razón. Y vamos a buscar otra vez encontrar la esencia de la enseñanza de este capítulo 10, porque si no, pasaríamos como de noche este capítulo 10 simplemente por pasarlo. Entonces vamos a comenzar allí con el versículo 8 del capítulo 10 y vamos a ir analizándolo a profundidad, porque ahí está la esencia de todo, prácticamente de toda la Biblia, no solamente de este capítulo 10. Al que vamos a comenzar allí desde el versículo 8. Comienza por decir: no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces, sigue aquí: estoy yo para hacer tu voluntad. No está nula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Ok, vamos a ver aquí. Primero, dice Jesucristo, dice al Padre: no quisiste holocaustos ni ofrendas. Sin embargo, esto era lo que la ley pedía, la ley mosaica. Pero también ya habíamos visto en Gálatas 3 que la ley mosaica terminaría con la llegada de Jesucristo. Entonces ya ahora a Jesucristo le toca instalar o instaurar el Nuevo Testamento, la nueva ley. Y entonces se requiere un cambio. Dice, con esto anula el primer orden de las cosas, es decir, la primera ley. La ley de Moisés allí se anula. Y entonces se establece el segundo orden, es decir, los mandamientos ahora de Jesucristo. El pacto hecho por Jesucristo con el Padre Dios. El otro pacto lo había hecho Dios con Moisés, pero este pacto lo hace Cristo con el Padre, y el Padre con Cristo. Cristo como representante y salvador de la humanidad, y el Padre como el salvador también de la humanidad, porque Jesucristo viene cumpliendo la voluntad del Padre. Y entonces fíjense, aquí está precisamente la esencia de este capítulo 10. Dice, esta voluntad de Dios de la que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Aquí está la esencia. Anteriormente, ya lo sabemos, eran cabras, chivos, vacas, todo lo que se ofrecía como sacrificio, pero hoy no. Hoy va a ser este nuevo pacto, se distingue del viejo, porque ya es el Cordero de Dios el que se ofrece, es el propio Hijo de Dios, es Cristo Jesús, nuestro Salvador, el que se va a ofrecer en holocausto, y no simplemente como holocausto, sino como un sacrificio de paz, un sacrificio por el perdón de los pecados, un sacrificio de alabanza, un sacrificio llena los 5 tipos de sacrificios que hay en el Antiguo Testamento. Jesucristo suple totalmente aquellos sacrificios para que sea solamente un solo sacrificio, el sacrificio del cuerpo de Cristo. Y esta voluntad es no voluntad de nadie, sino de Dios. Y si esta es la voluntad de Dios, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros si queremos ser salvos? Obedecer. Obedecer el pacto y la alianza que hace Jesucristo. Y aquí se distingue verdaderamente el cristiano que es verdadero y el cristiano que es falso, el cristiano que tiene fe y el cristiano que no tiene fe. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que esperas aunque no lo veas. Nosotros estamos esperando ¿en quién? En Cristo, y tenemos una certeza y no lo vemos. ¿O acaso ustedes lo ven? Nadie. Cuando yo estoy en la Sagrada Eucaristía, en misa, ¿veo a Cristo? No, nuestros ojos no nos lo permiten ver, porque necesitamos los ojos de la fe, no los ojos carnales.
Por eso la gente que no tiene fe, pues no tiene ojos de la fe, entonces no van a ver a Cristo, ¿verdad? ¿Y en dónde sacamos nosotros esos ojos de la fe? En las promesas de Cristo, porque Cristo es Dios y Cristo no nos va a mentir, ni nos va a emocionar con ciertas cosas que al final resultarían mentira. No, Cristo hace unas promesas y vamos a ver cuál es la primera promesa. Yo le voy a pedir a Francisco Barromaldo que me busquen San Juan 6:48 al 51, porque es necesario que nosotros entendamos cuáles son las promesas de Cristo, para que entonces los ojos de nuestra fe se abran y podamos ver esa promesa de Cristo hecha realidad. Y entonces ahora sí, estamos cumpliendo la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo, de ofrecer el único sacrificio agradable al Padre. Ya no le agradan los chivos, no le agradan los corderos, no le agradan las palomas, no le agradan los toros. Ahora el único sacrificio que le agrada a Dios Padre es el sacrificio del Cordero de Dios. Entonces, ahí está. Entonces, Romando, búscame San Juan 1:29. Mientras Francisco lo lee, San Juan 6, del 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto. Ok, el maná era la figura del pan vivo que nos iba a dar Dios. Esa era la figura. Es decir, estamos en la maqueta. Era la sombra de la realidad del cielo, ¿verdad? Entonces, por eso la escuelita de nuestro Padre Dios es en vivo, no es de teórica. Ellos comieron el maná, que es precisamente la sombra del pan verdadero. Pero murieron. Murieron. ¿Por qué? Porque no era real, era sombra. Aquí tienen el pan que baja del cielo. Ok, ahora sí, es el verdadero pan del cielo, Cristo Jesús. Él es el verdadero pan del cielo. Ya está bajando, no la sombra, está bajando la realidad, el pan verdadero. Y este pan verdadero, lo vamos a ver ahorita enseguidita de que terminemos el 51 y lo vamos a comparar con San Juan 1:29. Vamos adelante. Para que lo coman y ya no mueran. Ahí está. Este es el verdadero pan. No es la sombra, no es el símbolo, es el real, el verdadero, el auténtico, para que no muramos. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Por si había duda, el propio Cristo Jesús dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ahí está. La promesa fuerte de nuestro Señor Jesucristo: el que coma este pan no morirá. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Punto y se acabó. ¿Quién lo dice? Cristo Jesús. El pan que yo les voy a dar es mi carne para vida del mundo. Aquí está la promesa. Son 4 versículos. 4 versículos que resumen toda la Biblia. Porque para eso estábamos esperando el Mesías, para que nos salvara. Y ahora nos está dando el secreto de cómo es la salvación que trae Cristo Jesús desde el seno del Padre. Vamos a ver San Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga el pecado del mundo. Ahí está. Cristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios nos invita a que comamos de Él, que comulguemos esa unión con Dios a través del cuerpo de Cristo. Por eso dice aquí: con esto anula el primer orden, que era sacrificar borregos, chivos, toros, vacas, de las cosas para establecer, el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Fuera entonces, ahora sí, el Antiguo Testamento, y viene el Nuevo Testamento, dice: y esta voluntad de Dios, del que habla,
es que seamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Ya la santificación no viene con la sangre de los chivos, de los corderos, de los toros, no, ya no. Ahora viene, ¿por cuál sangre? Por la del Cordero de Dios. Por la del Cordero de Dios. Es una promesa que tenemos que entender. No es Juan de las Cotorras o de los Talotes el que está haciendo esta promesa. Es Cristo Jesús. Es el propio Dios omnipotente el que hace esa promesa. Y si Él lo dice, tengo que creerlo si en verdad yo busco mi salvación. Y si no busco mi salvación o busco otras cosas que a mí se me ocurren en mi mente o en doctrina torcida que me hayan enseñado, pues ya es tiempo de que nosotros nos vayamos a la esencia de lo que Dios quiere, ¿verdad? Y nos vuelve a decir aquí en el versículo 11 que los sacerdotes en aquel entonces ofrecían día tras día esos sacrificios para santificar al pecador que iba a confesar sus pecados. Y sin embargo dice que no quedaban santificados. Era una sombra de la santificación que en verdad traería el auténtico y verdadero sacrificio. Y ahora lo tenemos. Ahora tenemos la realidad de ese sacrificio. Y en el versículo 12 dice: Cristo, por el contrario, ofrece por los pecados un único y definitivo sacrificio, y se sentó a la derecha de Dios, esperando solamente a que Dios ponga a sus enemigos bajo sus pies. Aquí nos da a entender una cosa, que Jesucristo nos abrió la puerta, nos dio la redención completa para que la hagamos nuestra y la convirtamos en salvación. De otro modo, sigue quedando en mera redención. La redención no es salvación, es otra cosa. La redención es lo que yo les había explicado. Ya mi casa está electrificada, tiene todo lo necesario para que yo utilice esa corriente y alumbre mi hogar, o pueda cocinar con electricidad, con calor, lo que sea. Pero si no me decido a encender el switch, pues entonces de nada me sirve que mi casa esté electrificada. De nada me sirve que Cristo me haya redimido si yo no busco la salvación. Porque la salvación, la redención es gratuita. La salvación tengo que participar yo con mi esfuerzo. Por eso toda la Escritura nos dice: y serán recompensados de acuerdo al trabajo que cada quien haya realizado. Esto no es una fe pasiva, es una fe activa, ¿verdad? Entonces, todo el pecado no se acabó, el pecado sigue, aunque Cristo murió por nosotros los pecadores, pero el pecado sigue, y nomás es cuestión de salir a la calle. Ahí tenemos ladrones, ahí tenemos asesinos, ahí tenemos prostitución, ahí tenemos pornografía, ahí tenemos engaño, ahí tenemos, ¿cómo se llama?, soborno, hay de todo. Entonces, ¿qué está esperando Jesucristo? Ya sentado ahí en la casa de nuestro Padre Dios, a la derecha de su trono. Bueno, está esperando que esos enemigos sean puestos bajo los pies. Como dice Efesios, Cristo Dios lo puso ya como cabeza de la iglesia. La iglesia es el estrado de los pies de Cristo. Pero eso tiene que llegar a salvarse, como dice también Romanos, que la naturaleza gime con dolores de parto, esperando a que nosotros nos manifestemos como lo que somos, hijos de Dios. Mientras no nos manifestemos como hijos de Dios, entonces todavía somos enemigos de la cruz de Cristo. Y en realidad, la humanidad, una parte se está manifestando como hijo de Dios, pero otra parte se está manifestando como ¿qué? Como hijos de Satanás. Entonces todos esos enemigos, aunque sean hijos de Satanás, tendrán que doblar su rodilla, como dice Filipenses, tendrán que doblar su rodilla ante Dios, ante Cristo. Y allí es cuando ya todos los enemigos van a ser puestos bajo los pies de Jesucristo. Y allí, pues, tenemos que ayudarnos a pensar de esta forma. Tarde o temprano,
nuestra rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesucristo. La diferencia está aquí. El que doble la rodilla en este mundo mientras esté en vida, ya la hizo. Pero el que no la doble aquí, la va a tener que doblar allá. Pero va a ser demasiado tarde. Porque simplemente va a ser para reconocer a Cristo como el amo y Señor, y esperando una sentencia sobre su cabeza de irse a la perdición eterna. Entonces, es tiempo de que doblemos la rodilla mientras vamos caminando por el camino. Como dice en Mateo 5:25, mientras vas por el camino, reconcíliate. Reconcíliate para que no vaya a ser demasiado tarde. Si no, vas a ser condenado. Bueno, ok. Y fíjense lo que dice aquí en el 14. Dice, su única ofrenda lleva a la perfección definitiva a los que santifica. Esta única ofrenda, no hay otra. Y yo a veces me da tristeza. Tengo familia que se van a ofrendar a Dios, y se van al culto y llevan su Biblia bajo el brazo, que no les sirve ni para desodorante, desafortunadamente, porque no están haciendo esta única ofrenda que los va a santificar. No hay otra. Lo dice la Escritura, es la única ofrenda que santifica a los cristianos. No hay otra. Podrás pararte de puntitas y alabar y bendecir y gritar, y soy salvo y te acepto como mi Señor y Salvador. Sí, pero es una fe pasiva. No estás creyendo. Es más, ¿qué dice? Que es Lucas 6:46. Creo que es Lucas 6:46. Y luego tú búsqueme Lucas 10:16. A ver si latino. Y si no, pues se los debo, pero no hay problema. ¿Qué dice Lucas 6:46? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Oh, gloria a Dios, le atine, bendito sea Dios, ¿verdad? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando, lo que yo les digo? Si Jesucristo está diciendo que esta es la única ofrenda agradable al Padre, y la única ofrenda que lleva a la perfección definitiva y santifica a los que la ofrecen. Entonces, ¿por qué no obedecer a Dios y hacer esta ofrenda? Hay que tener un poquito de lógica y de sentido común. ¿A poco Jesucristo iba a permanecer con su cuerpo clavado en la cruz por toda la eternidad para que yo me acercara y pudiera arrancarle un pedazo y comer de ahí? No. Jesucristo primero es Dios y es espíritu puro. Y Él dijo, en este pan me voy a quedar. Y si se queda en el pan, tengo que creerlo y tengo que comer de ese pan. Entonces, si nosotros decimos que Cristo es nuestro Señor, en quien creemos y lo amamos, ¿por qué no obedecerlo entonces? ¿Por qué llenarnos de soberbia y vendar nuestros ojos? ¿Por qué? Tenemos que utilizar el sentido común y dejar que el Espíritu Santo nos abra los ojos de la fe. Porque ya Satanás ha venido como que le echó brochazos de pintura negra en muchos corazones empedernidos que dicen amar a Dios y que se desvelan, se levantan a las 3 de la mañana y se hincan y hacen oración. Bueno, qué bueno, pero ¿les hace falta obedecer a Cristo? ¿Les hace falta obedecer a Cristo? Ahí vamos a ver qué dice el número 15, versículo 15. Dice, nos lo declara el Espíritu Santo. Después de decir, esta es la alianza que pactaré con ellos y en los tiempos que han de venir. El Señor añade, pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su mente. No volveré a acordarme de sus errores ni de sus pecados. Okay. Todo eso está ahí, lo podemos comprobar. Todo el libro de Gálatas habla de la ley, habla de todo eso. Y específicamente podemos ir a Gálatas 4:24. No lo vamos a leer, ¿verdad? Pero ahí está precisamente el cumplimiento de todo esto que estamos hablando aquí. Aquí lo que nosotros hemos leído desde el versículo 8 hasta este versículo 15, 16, 17, es precisamente la Eucaristía.
la Eucaristía que tanto odian nuestros hermanos separados, cuando es la única que los puede salvar. Es la única. Y tanto lo odian. Es más, yo les voy a pedir que me busquen, por favor. Vamos a ir analizando. Vamos a ir analizando. Ya Cristo nos prometió en San Juan 6:51. Allí nos prometió que el pan que nos iba a dar era su propia carne. Y aquí lo está otra vez reafirmando. Este escrito está precisamente para los sacerdotes que eran ¿cómo podemos decir? Los instrumentos que Dios usaba para el sacrificio del tiempo antiguo, del templo antiguo. Por eso este escrito va específicamente para ellos, para que ya dejen de ofrecer esa liturgia sacrificial que no tenía sentido ya, porque en Cristo lo tenemos todo. Ya lo vimos la clase pasada. Cristo es la palabra hecha carne. Cristo es camino, verdad, vida, luz, maestro, Dios. ¿Qué más queremos? En Él lo tenemos todo. Y lo vimos en Colosenses, ¿verdad? Colosenses 2:10. En Él lo tenemos todo. ¿Qué más queremos? Por eso este escrito era para sus sacerdotes, para que ya el pueblo desistiera de esos sacrificios y ahora ofreciera la verdadera liturgia del cielo, ya no la liturgia terrenal, sino la del cielo. Y miren, yo no entiendo qué es más difícil que la palabra etérea. Ustedes pueden pesar una palabra, pueden mirarla, pueden medirla, pueden pesarla. No. ¿Qué es más fácil o más difícil? Pongámonos en ese aspecto. Que esa palabra que no podemos ver ni pesar ni medir se hiciera carne y habitara entre nosotros, como dice San Juan 1:14. Esa palabra se concretó y vino a existir en medio nuestro, y la pudimos ver, la pudimos tocar, pudimos escucharla, la palabra de Dios por labios de Jesucristo. Entonces la palabra se hizo carne. Ahora, esa carne, que es la palabra viva de Dios, ¿no se puede quedar entre nosotros y alimentarnos? Pues entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? ¿En qué Dios creemos? Desde el cielo se encarnó y se quedó en medio nuestro. Ahora, esa palabra viva, que es Cristo Jesús, hizo su primer milagro en el seno de una familia, bendiciendo y convirtiendo 600 litros de agua en vino. Poder, ¿verdad? Poder de Dios. Que ese que tuvo el poder de convertir el agua en vino no puede convertir ahora el vino en sangre. Pues entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? Y él mismo lo dice, ¿verdad? El que no, vamos a leer desde San Juan 6, del 52. Repetimos el 51 y le seguimos más adelante mientras Romano me busca 1 Corintios 11, del 23 en adelante. Porque tenemos que entender que lo que está aquí diciendo en apenas 4 o 5 versículos de esta carta a los hebreos es toda una doctrina profunda de la liturgia sacrificial que tenía el templo de Jerusalén, y que ahora ya no lo tiene el templo de Jerusalén, sino que lo tiene ¿quién? La iglesia de Cristo, el templo vivo que es nuestro corazón. Vamos a ver el 51, lo repite Francisco, 51, y le vamos a ir, yo creo que va a ser como hasta 58 por ahí. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Allí están las tres promesas grandes, ¿verdad? Yo soy el pan vivo, y el que coma de mí no morirá, y si muere yo lo voy a resucitar, y el pan que les voy a dar es mi carne, mi propio cuerpo. Vamos adelante. Los judíos discutían entre sí:
¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Miren, nosotros juzgamos a los judíos, ¿verdad? Por su incredulidad. Pero no se crean, no es tan fácil. ¿Quién se atreve a comer carne humana? Ni que fuéramos caníbales, ¿verdad? Tenían razón en dudar. Y le dice Jesucristo, quédate tú con tu doctrina, porque nosotros no queremos andar cargando un pedazo de pierna aquí para luego cuando tenga hambre me la coma. Y luego les decía, y el que no beba de mi sangre, pues imagínense si la sangre estaba prohibida en el Antiguo Testamento, y menos sangre humana, imagínense. O sea, tenemos que ponernos en los pies de esos judíos contemporáneos de Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo sabía lo que hacía y sabía lo que decía y lo que enseñaba. Y entonces Él dice, tú no lo entiendes, yo sé que no lo van a comprender, pero más adelante lo tendrán que entender, ¿verdad? Porque Él no estaba hablando de su carne física, estaba hablando de su carne espiritual. Y eso más, creo que en ese 58 cuando nos dice, esto que yo les he dicho son palabras que son espíritu y vida. Dice, porque la carne de nada aprovecha. Y entonces había una confusión tremenda en esos judíos, y ahora existe esa misma confusión. Ahora, peor tantito, porque no han visto a Jesucristo carnalmente, físicamente, y decir que en ese pan está el cuerpo de Cristo, pues dicen, no, pues tú estás loco. Lo siguen esperando, ¿no? Lo siguen esperando. Entonces, y tenemos mucho, todo el protestantismo está en esa misma posición. Ahora, humanamente es comprensible, pero bíblicamente no, porque ellos dicen creer en Cristo. Y entonces, ¿por qué no hacen lo que dice Lucas 6:46? Porque esto no se trata de vistas y oídas, como dice San Pablo, no. Esto se trata de fe. ¿Crees o no crees? Y punto. Así de sencillo. Entonces, aquel que no cree que en ese pan está el cuerpo de Cristo, no cree y punto. ¿Y qué podemos hacer? No podemos hacer nada, porque la fe no se obliga, ¿verdad? Bueno, vamos adelante ya hasta llegar a creo que es el 58. Íbamos como el 53, ¿verdad? Algo así. 55. No, 55, vamos adelante. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Quieren una verdad más contundente? ¿Quién se atreve a desmentir al propio Jesucristo? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y no vamos a entender y a pensar que Jesucristo va a decir, les voy a guardar mi sangre aquí en un vidrio y en un tarro, o la carne en un refri para que no se eche a perder y allí van ustedes. No. Él está hablando de la comida divina, no física y carnal. De la comida del Cordero de Dios. ¿Verdad? Vamos adelante. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Ahí está. Cuando yo como una cosa, me voy a convertir en eso. Definitivamente, porque eso es lo que me va a nutrir mi cuerpo. Y al nutrirme mi ser, pues yo soy esa cosa que comí. Cuando yo como a Jesucristo, Cristo me está nutriendo, y entonces esa divinidad se está arraigando en mí, está dando vueltas por todo mi ser, por todas mis entrañas, por toda mi sangre. Ahí está la divinidad dando vueltas en mi ser. ¿Por qué? Porque me estoy nutriendo de eso, y eso es algo hermoso, ¿verdad? Y lo mismo sucede. Todos los sacramentos que son extensión del cuerpo de Cristo, todos los sacramentos son extensión del cuerpo de Cristo. El bautismo es extensión de su sacrificio divino. Por eso tiene sentido, o sea, el bautismo de Cristo, no el de San Juan, porque San Juan no murió por mí, él no es mediador, solo Cristo. Entonces el bautismo es una extensión, en cierta forma, del mismo cuerpo de Cristo, porque Él es el Cordero que salva y limpia los pecados del mundo. ¿Y qué hace el bautismo? Limpia los pecados, junto. Y el otro, la confirmación, que es lo mismo. Cuando yo, ya cristiano maduro, adulto, conscientemente acepto ese sacrificio que recibí de niño, ahora ya lo hago mío. Ya no es responsabilidad de mi padre y mi madre, ni de mis padrinos, es mío.
y ya lo hago mío, y entonces es extensión del mismo efecto de la sangre y del cuerpo de Cristo. ¿Cuál otro? La confesión. ¿Qué es? El perdón de los pecados. Es la extensión de la misma sangre redentora de Cristo, que ya lo vimos en San Juan, en la primera de Juan 1, 8 al 11. Ahí está. Entonces, tenemos que utilizar, la Biblia es un rompecabezas que tenemos que armar. Eso es para gente inteligente, pero en la fe. No inteligente que conoce muchas cosas, no. Es la inteligencia espiritual, la inteligencia divina de Dios que Dios nos ha dado a través del bautismo. Tenemos que actuarla para que podamos armar ese rompecabezas y encontrar la solución para nuestra salvación. ¿Cuál otro? La comunión, no digamos lo que estamos viendo aquí. La comunión, me estoy uniendo, es uniendo y comiendo, porque recuerden que la Eucaristía tiene su figura, su sombra en la Pascua, cuando Dios mandó al pueblo judío que sacrificara un cordero y comieran de él. ¿Para qué? Para entrar en comunión con Dios. Entonces ahora nosotros no tenemos a Cristo físico aquí para poder comulgar con él. ¿Qué tenemos que hacer? Comulgar la forma como él mismo nos lo dejó, que es el pan, como dijo allí en San Juan 6:51, el pan que yo les voy a dar es mi cuerpo. Entonces, ¿cuál pan nos da en la Eucaristía? Pues el pan, la hostia, no es una oblea como dicen, es la hostia, y en esa hostia ahí está Cristo. Él prometió que iba a estar allí adentro de ese pan, y tenemos que creerlo si de verdad decimos que Cristo es Dios. Él tiene el poder de hacerlo y lo hace. Entonces, ¿cuál es el otro sacramento? El matrimonio. El matrimonio también es otra extensión, porque mediante el sacramento matrimonial es que la pareja se santifica. El orden sacerdotal, no se diga, es el que hace las veces como ministro, como embajador del propio Cristo Jesús en esta tierra. Así lo mandó en San Juan 20, del 20 al 23. Y todo el resto. La unción de los enfermos, los otros sacramentos, el último sacramento. ¿Qué es la unción de los enfermos? El perdón de los pecados de ese pecador. Y por eso se llama unción de los enfermos, que son sacramentos de sanación, igual que el de la confesión, igual que el de la Eucaristía, son de sanación, igual que el del bautismo es de sanación. ¿De qué nos sana? Pues de la enfermedad más grave, que la muerte. Entonces todos los sacramentos son en cierta forma extensión del mismo cuerpo y sangre de Jesucristo, ofrendado una sola vez para siempre, porque nosotros no ofrendamos otra cosa, que es el único sacrificio de Cristo. Ofrecemos al Padre el cuerpo santo de Jesucristo. Eso es lo que hacemos en la Sagrada Eucaristía. Entonces, como ven, la esencia de toda nuestra fe está aquí en este capítulo 10. El que no crea el capítulo 10, en vano está creyendo. En vano está creyendo, como dice San Pablo en la carta de los Corintios. Ustedes han creído otra cosa. Esto es lo verdadero, esto es lo real, esto es lo que vale, esta es la esencia, lo que le da peso a tu fe. Si tu fe no cree en esto, es una fe vana, una fe muerta. Tendrás mucha fe, sí, pero está muerta. Es como dice Santiago, una fe si no obra está muerta. Y si tú no obras tu fe, que dices creer en Cristo, entonces si dices creer en Cristo, haz lo que Cristo manda. Y esto nos lo sigue predicando la iglesia. Lucas 10, 16, a ver si está ahí. Lucas 10, 16. Porque esto es lo que predica la iglesia. Porque esto fue lo que mandó Jesucristo. Nos lo dice Mateo 28, del 18 al 20. Vayan y enséñenles lo que yo les he enseñado, lo que yo les he dado, no otra cosa. Y esto es lo que nos ha dado. Punto. ¿Quién lo tiene por ahí? Lucas 10, 16. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Con eso es suficiente. Es palabra de Cristo. No es
de cualquier charlatán, no, es de Cristo, es del Redentor, del que decimos que es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y si Él dice que lo que los apóstoles nos predican es lo que nosotros debemos aceptar, y si no lo aceptamos, estamos rechazándolo. Punto. El que no acepta al predicador de Cristo está rechazando a Cristo y rechazando al Padre. Así de sencillo. Entonces, este rompecabezas lo tenemos que ir armando entre todos para que podamos entender lo que es la Sagrada Escritura. Si no, no vamos a hacer bolas y vamos a pasar a largo las cosas importantes y nos vamos a andar mirando en cosas que no tienen sentido. Cuando tú entiendes la esencia de la Biblia, todo lo que está alrededor cobra sentido. Pero si no entiendes la esencia de la Biblia, pues entonces todo lo que estás mirando es inútil. Es inútil. Pero yo tengo mucha fe. Sí, pero tu fe es muerta porque no estás practicando los mandatos de Jesucristo. Tenemos que practicarlo para poder decir, creo y te acepto como mi Señor y mi Salvador de verdad, porque ya lo entendí. Si no, estoy creyendo en vano. Ahora sí vamos a ir a buscar 1 Corintios 11, del 23 en adelante. A ver, y allí vamos, oiga, ahí nos va a enseñar porque ya se acabó hasta el San Juan 6, al 58. No, faltó. Faltó, perdón. Yo pensé que ya se había acabado, pero ok, vamos a continuar hasta terminar el 58, porque ahí está la clave de lo que vamos a leer en Corintios. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Ahí está. Y entendamos, no está hablando ahí de la vida física, está hablando de la vida en plenitud. ¿Cuál es? La vida espiritual. Porque todo el mundo tenemos un proceso, así como tuvimos un proceso para entrar en la existencia, vamos a tener un proceso de cómo penetrar en la existencia eterna. Nosotros tuvimos un proceso para venir de las manos de Dios a través de nuestros padres y nos introducimos en esta vida física, pero hubo otro proceso que fue el bautismo para introducirnos en la vida espiritual. Y así como fuimos introducidos en el vientre de nuestra madre y luego nos dio a luz para entrar definitivamente en esta tierra material, así también ya fuimos engendrados en el Espíritu por Jesucristo en el bautismo, pero vamos a tener que salir de esta matriz terrena para nacer en la vida espiritual. O sea, tenemos que entender cuál es la instrucción y la didáctica, el método didáctico que usa Dios para enseñarnos. Dios no nos dice, mira, va a pasar esto, no. Él nos mete en esa historia, ¿verdad? Él nos mete, no nos dice, mira, yo te voy a engendrar en el vientre de tu madre, y luego cuando salgas, pues ya, naces en la tierra, ¿verdad? Y después de allí, yo te voy a renacer de nuevo, te voy a engendrar en el Espíritu, pero tendrás que nacer a la vida eterna después. Dios no nos enseña así, Dios nos enseña de bulto, de realidades. Nos pone en el vientre de nuestra madre y nuestra madre nos da luz a esta tierra, ya tenemos la vida física, pero luego nuestros padres nos llevan al bautismo para que Dios nos engendre a la vida espiritual y después seremos dados a luz el día de nuestra muerte para entrar en esa vida eterna. Lo que pasa es que, Dios mío, tenemos que tener el sentido común, pero un sentido común con miras divinas, con la fe divina, no con la lógica humana, porque eso no nos funciona. La lógica humana muere aquí mismo y la divina no, nos trasciende. Bueno, ahora sí vamos a analizar 1 Corintios 11 del 23 en adelante, porque allí esta doctrina que estamos teniendo aquí, que nos lo había prometido en San Juan, ahora lo está cumpliendo Jesucristo en vivo. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo:
este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Ok. La noche en que iba a ser entregado, tomó pan. ¿Y qué fue lo que dijo? Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. ¿Por qué dijo que será entregado? Bueno, porque todavía no era entregado. Hasta el otro día iba a ser entregado. En otras traducciones dice que será partido por ustedes o será sacrificado por ustedes, que es más correcta la traducción. ¿Por qué? Porque va a ser ultrajado por ustedes, sacrificado y partido por ustedes. ¿Y qué hacían con el Cordero de Dios? El Cordero del sacrificio lo partían. Y eso fue lo que hicieron con Jesucristo. Lo entregaron totalmente al sacrificio. Por eso dice que será entregado. Y no fue un cuerpo ficticio, fue el cuerpo real de Cristo el que se entregó. ¿Verdad? Bueno, ¿qué más? Hagan esto en memoria mía. Ahí está el mandato. Hagan esto. ¿Y cómo lo iban a hacer? Tal como lo hizo Jesucristo. Dice, hagan esto. Continuamente háganlo. O sea, invocar la presencia de Cristo en ese pan. ¿Y en dónde se hace? En la Eucaristía, en la misa. Que mucha gente lo odia. Odia la misa. Ah, eso es muy enfadoso. Pues mira, pues te estás perdiendo la salvación. Estás cambiando tu oportunidad de salvación por un momento de placer, de ir a la calle, de ir a la plaza, de ir a la playa, de ir al fútbol, de ir a donde quiera. ¿Estás cambiando por una bagatela tu salvación? Dios mío, qué cosa más terrible y grave, ¿verdad? Vamos adelante. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta es la nueva alianza en mi sangre. ¿Esta es qué? La nueva alianza. La nueva alianza en mi sangre. Fíjense, no entendemos, ¿verdad? Decimos, estamos en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza. Pero ¿qué no te estás dando cuenta que de verdad esa es la nueva alianza que estamos celebrando? Y que gracias a esa nueva alianza, ¿cuál era la alianza que estaba haciendo Dios con Cristo y Cristo con Dios? Que mediante el ofrecimiento del cuerpo de Cristo fuéramos santificados y salvados. Y que no lo entendemos. Pensamos que allá Cristo se reunió con Dios algún día para ir en la noche y dijo, este va a ser el pacto, ¿verdad? Y nomás se lo entendió. No, ese pacto que se está haciendo en vivo. Cristo está escurriendo de sangre que iba corriendo por el madero de la cruz hasta llegar al piso. Hizo su llanto, su sudor, su sacrificio. Ahí quedó plasmado en esa cruz, que es el altar santísimo donde se sacrificó el Cordero de Dios. Y dice 1 Corintios 1:18 que esa cruz, ese altar divino donde sacrificamos el cuerpo de Cristo, es poder de Dios, porque ahí se venció al diablo, se venció al pecado y sus seducciones, y nos dio la vida. Por eso en Semana Santa nosotros decimos, bendito árbol que nos dio la vida con su redención. Estamos hablando de la cruz, el misterio de la cruz, porque es un misterio, ¿verdad? Bueno, entonces, tanto el pan como la copa son el punto esencial de la nueva alianza, y de él tenemos que beber y participar para podernos comulgar con la salvación y la redención de Cristo. Cristo redimió a todo el mundo, pero no todo el mundo se va a salvar. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos hemos sido redimidos por Cristo, aún hasta los ateos y los satánicos y todos han sido redimidos por Cristo, pero no todos luchan por su salvación. Nosotros tenemos que ser inteligentes, sabios, divinamente hablando, abrir los ojos de la fe para entender que tenemos que luchar y hacer nuestra esa redención para nuestra salvación. Vamos adelante.
Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Oigan, ahí está el secreto. Todas las veces que la beban, es decir, tenemos que hacerla muchas veces. ¿Cuántas? Bueno, la que quieran, ¿verdad? No hay límite. Todas las veces que la beban. Recuerden que este es el pacto. Y ustedes están adhiriéndose a ese pacto mío de salvar a la humanidad a través de mi cuerpo y de mi sangre. Y cuando ustedes lo celebren, pues están haciendo dueños de esa salvación, de esa redención. Entonces, no es como dicen los hermanos separados: uy, están matando a Cristo todo el tiempo. Primero, que ni creen que está Cristo ahí. Entonces, ¿de qué Cristo estamos matando? ¿Verdad? Que no le hagan al loco. Eso es el pacto de nuestra salvación. Y cada vez que yo lo celebro y comulgo con el cuerpo y la sangre de Cristo, estoy adhiriéndome, haciendo mío ese pacto también. Yo entro, Señor, en ese pacto que tú hiciste. Tú dijiste que con eso nos salvábamos. Allí estoy, yo lo acepto y le entro con ganas y comulgo y todo. ¿Por qué? Porque ese es el pacto de la nueva alianza. De otro modo, ¿cuál pacto? Cuando dicen eso es un símbolo, pues entonces no es el pacto. Se siguen quedando en la sombra de las realidades del cielo. Y la sombra no salva, ni perdona pecados. Aquí lo dice la Escritura, que dice, la sangre de los toros y de los chivos no tiene valor para quitar los pecados. Aquí lo dice en el versículo 4 del capítulo 10. Y si ellos están pensando que ese pan y ese vino es un mero símbolo, pues entonces no te sirve, hermano. Estás igualito que los judíos celebrando y matando chivos y corderos y vacas y todo, y todos. No, tenemos que estar en la realidad de las cosas. ¿Qué más sigue? Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Ok, de allí surge la frase tan famosa, Maranatá, es decir, ven, Señor Jesús. Cada vez que comulgamos, de hecho eso es lo que decimos, ¿verdad? Ven, Señor Jesús. Y cuando el sacerdote nos da el cuerpo de Cristo, dice que el cuerpo de Cristo no dice toma la hostia, no, dice que dice el cuerpo de Cristo. Y que decimos amén, lo acepto, lo entiendo, lo creo, lo hago mío, porque ese es el pacto al cual yo me hago dueño. Lo estoy comulgando con él para estar unido a ese pacto que hizo Jesucristo. ¿Qué más? Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Miren nada más la sentencia tan grande, ¿verdad? Cuando comemos indignamente, así cuando yo no tengo fe, yo no creo ahí, pero pues voy a acercarme, todo el mundo se acerca a comulgar, pues yo también. Pero si no estás creyendo verdaderamente en que ese es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, estás pecando contra el cuerpo de Cristo y contra su sangre, no contra un pan. Aquí estamos hablando de que este sacrificio es de verdad, de que el cuerpo que estamos comiendo es de verdad el cuerpo de Cristo y la sangre que estamos bebiendo es en verdad la sangre de Cristo. Si no, entonces ¿qué sentido tendría que estar pecando? ¿Pecando contra quién? No, estoy pecando no contra un pan, estoy pecando contra el cuerpo de Cristo, porque allí, en ese pan, está impregnada la presencia de Cristo. Es Cristo real. Entonces Él está en el pan o el pan es Cristo. Punto, se me acabó. Así de sencillo. Están fusionados la divinidad y ese pan. ¿Qué más? Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Por supuesto. El que no entiende ni cree que allí está Cristo, ¿qué está haciendo? Pues se está burlando de Cristo, ¿no? Se está burlando. Y al estarse burlando de Dios, Dios no sé qué sale burlando. ¿Quién sale burlado? El que lo está comulgando. Por tanto, está comiendo su propia condenación. ¿No así de fácil? ¿Qué más dice? O ya se acabó. Todavía. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Ok.
por supuesto. Bueno, ok, vamos a pararle ahí, porque esa es la enseñanza que nos da Hebreos 10, desde el 1 hasta terminar. Nos está dando una cátedra de lo que es la Eucaristía, pero como esto está escrito para el sacerdote que conocía el culto judío y ahora conocía el culto, participan de la Sagrada Eucaristía, es decir, de la ofrenda del cuerpo de Cristo. Así es sencillo. Nada más que tenemos que utilizar la lógica divina, la vista divina, espiritual, no la lógica humana que no sirve para nada. La lógica humana no nos lleva a ¿dónde? A lo humano solamente, no a lo divino. Entonces el sentido común de la fe nos dice que es verdad esto. Y si de verdad yo soy cristiano y creo en Cristo, ahora le debo de creer a Cristo. No nada más creer en Cristo, porque todo el mundo cree en Cristo, hasta el diablo que cree en Cristo. Hasta los ateos creen en Cristo porque fue un personaje real. Pero no se trata de ese tipo de fe. No, se trata de una fe activa, una fe que de verdad cumple con los mandatos del Señor Jesús, que es mi amo y mi Señor y mi Dios y mi Salvador. Entonces tengo que hacer lo que Él me pide para que yo pueda hacerme miembro de ese pacto de Cristo. Bueno, vamos a pararle allí y que nos den sus opiniones, sus reclamos también, y si no lo creen, pues díganme, denme un texto donde refute esto que nosotros acabamos de ver ahorita. Y si ustedes tienen algún texto que refute lo que Cristo enseñó, pues entonces nos callamos y nos vamos, apagamos las luces y adiós. Pero la Escritura es sumamente contundente. Ni siquiera el propio Satanás puede refutar esto, porque él tiene más poder y más inteligencia que nosotros, y ni Satanás lo puede desmentir, porque lo estamos mirando aquí. Esto es palabra de Cristo Jesús, palabra de Dios. ¿Alguna duda, pregunta que tengan por allí? Y mientras llegan los que están allí conectados, las preguntas que tengan aquí, las dudas, los reclamos, lo que tengan. O sea que los hermanos separados, cuando dicen este es un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, están comiendo su propia condenación junto con los fieles, ¿verdad? Definitivamente. Están despreciando la única oportunidad que Cristo le está dando a la humanidad de salvarse y de santificarse. La están despreciando, la están pateando. Y luego vamos a ver más adelante lo que significa eso. Lo vamos a ver más adelante. No lo tomo ahora porque va a ser un poquito difícil y hay que entenderlo con calma. Porque definitivamente aquel que niega que esto sea verdad está burlándose del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y eso trae consigo una condena muy grande. ¿Qué más? Hay una pregunta. Una pregunta, venga, Reina Calistillón, muy bien, abriste la puerta. Dice Don Cooper, lo que pasa ahora será que pocos son los que tienen una fe verdadera, porque desgraciadamente muchos nos hacemos los que no sabemos lo que debemos hacer, porque como usted dice, no todos comen dignamente el cuerpo de Cristo. Y otra pregunta, ¿será que ya no hay fe como la de los anteriores apóstoles? ¿O por qué? ¿Ya no hay milagros como los que hacían antes los sacerdotes? ¿Ya no tienen fe tampoco? Lo que pasa es que la fe se ha ido diluyendo, se ha ido bajando la intensidad de ese fuego de la fe. Y nos hemos inmunizado, exactamente. Tanto hemos escuchado hablar de esto que ya no lo creemos. Y esa fe se ha ido bajando en su intensidad. Por eso Jesucristo mismo llega a preguntarse, ¿y cuando vuelva el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra? Él sabía que la fe de la humanidad iba a bajar de intensidad.
Mire, a veces nosotros hablamos mucho de los hermanos separados, que ellos no tienen fe. Y ellos efectivamente no tienen fe, porque si tuvieran fe, harían lo que Cristo pide. Entonces no tienen fe, tienen una fe muerta. Si tienen fe, pero no fe en Cristo, porque no le creen. El día que le crean, entonces vamos a hablar de fe, porque entonces participarían de la cena del Señor, de verdad, no de la cosa que hacen allá los testigos de Jehová, el memorial. Señor, quédate con tu memorial, a mí no me importa, no me interesa. Esa es una farsa. Es como los niños, cuando las niñas que agarran sus trastecitos de juguete y van a jugar de la comidita. Eso es lo que están haciendo los testigos de Jehová. Y nosotros vamos a la cena, de verdad, ya somos mayores en la fe. Pero nosotros cuestionamos a veces el protestantismo sin mirar para con nosotros. Y nosotros, lo que tenemos la oportunidad de comer del cuerpo y de la sangre de Cristo y que decimos tener fe, no lo hacemos con esa fuerza, con ese fervor que de verdad debiéramos tener. Lo hacemos como un cumplimiento o por si la flies, no vaya a ser que sea cierto, ¿verdad? Decía un primo mío, ¿verdad? Que ya va 2 veces a misa, ¿verdad? Que lo encuentro y me dice, no, dice, siempre que llega, ¿verdad? En el servicio me dice, no, estoy viniendo porque ya se acerca el tiempo, y si la duda es que llega, si ya se acerca el tiempo, digo, a mí solo me da risa, ¿verdad? Porque digo, bueno, por lo menos viene, Señor, ya vino, ¿verdad? Y ya Dios le tocará el corazón. Pero de verdad, en serio, porque, o sea, como si lo agarramos por si las flies, entonces ya no estamos, ya no es fe. Ya no es fe porque todos estamos yendo por el miedo. Exactamente, el miedo. Eso es lo que utilizan mucho los hermanos separados, ¿verdad? Ya la venida de Cristo está a la vuelta. Mira, no seamos payasos, Cristo está aquí. Él dijo, yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Y solamente lo que vamos a tener es hacer una manifestación y nos vamos a dar cuenta, uy, Señor, pues estabas a mi lado, estabas aquí, estabas ahí. Y nosotros no entendemos. Como dice, ¿verdad? Está en el pobre, está en el inválido, está en los enfermos, en los moribundos, ahí está Cristo, ¿no? Claro, lo que pasa es que no le creemos a Cristo y pensamos que Él está allá en el cielo, tranquilito, viendo acá como hay guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, mira cómo se están destrozando. Y viene acá la Tercera Guerra Mundial y la Cuarta. No, ese no es un Dios real. El Dios real está aquí, en cada ser humano. Está aquí en mi corazón, porque mi corazón es templo vivo del Espíritu Santo. Y allí dice Jesucristo, el que crea en mí, vendremos mi Padre y yo y habitaremos también allí. Entonces, no andemos buscando a Dios en las nubes, ni esperemos verlo allá, como dice el Apocalipsis. No, vamos a ver su manifestación. La fe es esperanza y ellos no tienen esa esperanza. No tienen esa esperanza. Esa esperanza es certeza, es todo. Pero si yo voy a cumplir por miedo, mira, mejor no vayas, quédate en tu casa, te sirve mejor. No, hay que ir con la certeza de que voy al encuentro de mi Señor y que se me va a dar como alimento en el altar. Y si no, ¿qué sentido tiene? Tengo un comentario, don Cooper. Usted dijo ahora mismo y sobre la pregunta de la señora Calixto de la fe, dice usted que se está diluyendo la fe, pero creo yo que principalmente nosotros como adultos somos responsables de eso, especialmente aquellos que somos abuelos, aquellos que tenemos jóvenes en la familia. Desafortunadamente nosotros no nos estamos instruyendo. ¿Por qué? Porque nosotros nunca nos instruimos. Entonces, hoy en día, justamente este fin de semana, conviví con mi familia, que no los había visto un tiempo, y los jóvenes están en la música mundana, están desafortunadamente denigrándose a través de la música, con la letra que tiene esas canciones, esa música, que ni siquiera se puede llamar música, y la respuesta de los adultos, los tiempos han cambiado. ¿Cómo les decimos lo contrario si eso es lo que hay? Eso es lo que todos los jóvenes están escuchando y es la fiebre que tienen ahora. Pero creo yo que es un error muy grande, porque al contrario, ahora más que nunca tenemos que instruirlos nosotros y hacerles ver que están por el camino equivocado. Sí, miren, el problema es este: nadie ama lo que no conoce.
¿Cómo vamos a amar la presencia real de Cristo en el altar si no lo conocemos? No tenemos ese conocimiento. Y lógico, nadie ama lo que no conoce. ¿Yo cómo voy a amar a alguien que ni conozco? Si nadie me ha hablado de Cristo. Por eso dice Romanos 10 del 14 en adelante. ¿Y cómo predicarán si nadie les ha hablado de Dios? ¿Y cómo lo harán de Dios si nadie se los ha mostrado? O sea, es importante que nosotros, que decimos tener fe, tengamos esa convicción de que esto es verdad, de que esto es real, es palabra de Dios, es verdad de Dios, Cristo es la verdad, no nos puede mentir. Y así, con esa fuerza, con ese carácter debemos enseñarlo a nuestros hijos, para que esa fe vuelva otra vez a reavivarse y ese fuego nos apague, porque ya decimos tener fe, pero vamos medio soplándole, porque ya está a punto de fenecer. Es increíble. Todo esto en los temas de la pastoral está ahí, que tenemos que seguir trayendo ese fuego en la mano y pasarlo a la generación que sigue. Pero ¿cómo la pasamos? Ya sin combustible. Ya una mecha que ya ni siquiera humea. Toda de mi lucha. Aquí está el cuerpo de Cristo, ¿ok? Ah, ok, está bien. Pero ¿dónde está la convicción? ¿Dónde está la fuerza, la contundencia de tu enseñanza? Y tanto que ha venido precisamente a denigrarse tanto, a diluirse tanto y a desaparecer, que cualquier protestante que venga y nos hable de su religión, de su enseñanza, nos vamos para allá. Es increíble. ¿Por qué? Porque está tan diluida la fe que cualquier vientecito nos tumba. Y es muy triste porque sí, de verdad que están ganando muchos estos hermanos separados, están ganando muchos hermanos que confundidos se están yendo a esas sectas protestantes. Es muy triste porque tienen esa idea ya de que eres católico nada más. No, y ellos lo saben. O sea, una vez yo me tocó en Cooper, allá un hermano, ¿verdad? Allá en el trabajo, ¿verdad? Decía, yo creo en Cristo. Me dice, pero es que, no me acuerdo, hizo un comentario de que los otros eran cristianos y el otro era católico. Y le digo, ni siquiera sabemos que somos cristianos. Digo, espérate, tú también eres cristiano católico. Y había como cuatro protestantes ahí. Porque en mi trabajo hay muchos protestantes. Ahora sí me hicieron en caso unos amigos, pues estaba mi hermano también, pero estaban como 4. Digo, espérate, el día, tú nunca te refieres a que solamente eres el católico. Digo, tú eres cristiano católico. Y el cristiano auténtico, porque es el que viene desde Cristo. Y me hizo un comentario uno que dice, no, solo ustedes son creyentes. No. Digo, no. Cuando no sabemos somos creyentes nada más. Sí. Pero cuando sabemos y nos dejamos instruir, sabemos que somos cristianos católicos reales, los verdaderos. Claro, mire, ¿por qué se le dice sectarismo? Pues precisamente porque se seccionaron de los verdaderos católicos, de los verdaderos cristianos, y entonces ya dejaron de ser cristianos. Ellos tienen el nombre robado, se lo ponen por encima, pero en realidad por dentro no lo son. ¿Por qué? Porque no cumplen lo que el maestro les está enseñando. Nosotros a veces no lo entendemos, pero lo cumplimos. Y nosotros nos vamos a salvar no tanto por el entendimiento, sino por la práctica y la obediencia. Si yo no entiendo nada de lo que es la Eucaristía, pero voy y comulgo, oye, pues estoy practicando la fe verdadera. Si no entiendo ni sé lo que es la confesión, pero me estoy confesando, oye, pues estoy practicando lo que el maestro me pidió. Aunque sea mi fe débil, pero estoy en lo correcto. Aunque sea cada año, pero estoy en lo correcto, porque estoy practicando la fe del maestro. De otro modo, estoy en otro lado y lejos de cumplir los mandatos del Señor, los odio, los rechazo y voy enseñando cosas antibíblicas, cosas que no están en la Biblia, y todavía se atreven a decir, no, esto sí está en la Biblia. ¿Y dónde está? Muéstramelo. Y nunca te lo sabes mostrar. ¿Por qué? Porque no está. Es una enseñanza que desde Lutero para acá se ha ido metiendo, y todos los protestantes a final de cuentas creen lo mismo. Creen en que hay que acabar con la Iglesia Católica, creen en que hay que acabar con la confesión porque eso es diabólico, creen en que hay que acabar con la Eucaristía porque eso no es de Dios.
creen que hay que acabar con el bautismo de niños porque no saben lo que reciben. Oye, pues entonces, ¿en dónde está tu fe? No tienen fe, ¿eh? No tienen fe en lo que Cristo enseña. Tienen fe en lo que ellos les han hecho creer que es. Pero ese es un error. Y lo defienden. ¿Verdad? Entonces, los verdaderos cristianos son los católicos, aunque no cumplan. Pero tenemos que esforzarnos en cumplir. Y tenemos que esforzarnos en conocer la doctrina de Cristo, para que la fe aumente, se fortalezca y ese fuego no se apague nunca. Porque, ¿por qué creen ustedes que el mundo todavía no se acaba, ni ha venido Cristo? Porque hay algo que está deteniendo esa venida. ¿Cuál es? La poquita fe que tenemos los católicos celebrando la Eucaristía día a día. Mientras haya la Eucaristía, Cristo no aparece por aquí todavía en su manifestación segunda. ¿Por qué? Porque todavía encuentra fe en la tierra. Cuando se radique totalmente, como dice, no les traigo el texto, pero dice, cuando se instale el ídolo abominable en el corazón, y ahí habla de sentarse en el trono de Dios. ¿Y cuál es el trono de Dios? El corazón del creyente, el corazón del que tiene fe. Cuando el ídolo abominable, es decir, cuando el diablo se siente en el corazón del hombre y se acabe la fe, ahí viene la manifestación de Cristo, porque dice, esto ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido, porque ya la humanidad eligió a quién va a servir. Entonces, ahí hago mi aparición, tú para allá, tú para acá. Listo. Entonces, que no me vengan aquí con cuentitos de que, ay, ya la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Todavía hay fe en la tierra. Mientras haya fe y la celebración de la Eucaristía y la presencia real de Cristo Jesús en los templos y en el corazón de las personas exista, no hay manifestación. Por ejemplo, cuando un apóstol, ¿verdad?, le dice creo que es no sé quién, pero le dice, ¿verdad?, que por qué no que le muestra al Padre, ¿verdad? Y Felipe le dice a Jesús, y le dice, ¿verdad?, en San Juan 17, que le dice que Él está en el Padre. ¿Por qué no le creen? Cristo se desespera porque no creemos, ¿verdad? Algo tan dice, mira, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos igualitos, somos Dios, punto. Eso es lo que le quiso decir, ¿verdad? Y entonces el que está conmigo está con el Padre, y por eso dice Jesucristo, aquel que rechaza al Hijo rechaza al Padre, porque son la misma cosa, es decir, el mismo Dios. Pero tenemos que avivar nuestra fe y comprender nuestra fe para el fin de que nosotros estemos practicando una fe auténtica, una fe verdadera. Y una pregunta aquí, doña Rosa dice, don Cooper, ¿y qué pasa cuando una pareja que no está casada y llega a comulgar comete más pecado? Pues está cometiendo primero el pecado de no creer en Dios, no creer en sus sacramentos. ¿Por qué? Porque está violando la base primordial, que es la fornicación. Está fornicando, está en amaciato o en adulterio, lo que sea, pero está violando continuamente el sexto mandamiento. Por tanto, no cree en los mandamientos de Dios. Segundo, ¿para qué se acerca a comulgar si no cree? Si sabe que está en fornicación, está cometiendo, además del pecado de no creer en Dios, está cometiendo el pecado de sacrilegio, que se le llama. Porque se está burlando. Su propia condenación. Está tomando su propia condenación. Exactamente lo que dice allí, que es 1 Corintios 11, 28, algo así. Está tomando su propia condenación. ¿Por qué? Porque no cree en Dios, no cree en sus mandamientos. Y por eso no cumple con el sexto mandamiento, que es el matrimonio, estar en matrimonio, porque si no está en fornicación. ¿Alguna otra pregunta? Dice Reina Calixto, dice, es verdad, no podemos amar lo que no conocemos. Y ahora entre más conozco de Dios, no hay miedo, pero todavía nos falta crecer más. Sí, definitivamente.
Lo que somos católicos y somos creyentes, nos hace falta fortalecer nuestra fe todavía más. Porque sí creemos, pero como que vemos como que nos cura, ¿verdad? Allá como que se ve una sombra de ser Cristo, ¿verdad? No, necesitamos abrir los ojos de la fe para mirarlo cara a cara y entender en dónde está Cristo, no en el cielo nada más, también está en mi hermano, en el necesitado, en el que pasa a nuestro lado, en el que nos pone el dedo, nos critica y nos empuja, ese también ahí está Cristo. Porque nos está juzgando, ¿no? No, nos está ayudando a santificarnos. Miren, yo a veces a las primeras se siente feo que a uno lo calumnian y que lo critiquen y que lo empujen y le pongan zancadilla. Se siente feo, pero ¿saben qué? Digo, gracias Señor, porque me estás ayudando a santificarme, me estás fortaleciendo la fe, porque a pesar de todo eso tengo que seguir creyendo en ti y tengo que saber que eso que tú estás permitiendo es para que yo crezca en mi fe, es para que yo fortalezca mi fe. Me está santificando, está ayudándome a mi paciencia, me está ayudando a mi tolerancia, a mi generosidad, porque tenemos que ser generosos con el enemigo. De otro modo, ¿qué caso tiene? Que tú digas que eres creyente y eres buen amigo, pero solamente con tus amigos y los de tu familia. Pues eso cualquiera lo hace. No, hay que amar al enemigo, hay que abrazar al enemigo cuando lo encuentras y desearle buena paz, aunque él te clave el puñal por la espalda. Ese es el problema de él, no es tuyo. Tú estás purificando tu fe, fortaleciéndola y cada día siendo un cristiano, un soldado de Cristo mejor entrenado a la guerra. Dice Alex Martínez, dice, perdón por mi opinión, pero hay varios protestantes que me han dicho que busque yo la verdad y les digo que ya el católico no se deja engañar. Y muchos estamos estudiando la palabra de Dios, que no es necesario cometer apostasía para encontrar la verdad. Yo le doy gracias a Dios y a las bellas personas como Don Cooper y su esposa y ustedes hermanos que ya toman su tiempo para ilustrarnos. Dios los bendiga. Y muy bien. Miren, háganme como le dije yo una vez a unos testigos de Jehová y se quedaron espantados. Dice, es que tiene que buscar la verdad, hermano. Le digo, sí, yo ya la encontré. ¿Y saben qué? La verdad es que a ustedes los están engañando. Los están engañando y bien feo. Y tanto los han engañado que están bien convencidos de que los han enseñado. Pero tienen que buscar la verdad de Cristo. No esa verdad, porque esa verdad viene del diablo. Y se quedaron así. Pues tienen razón. Es que la verdad es Cristo. Y yo traigo a Cristo aquí en mi corazón. Y tú dices que traes a Cristo, pero no lo obedeces, entonces no lo traes. No nos hagamos tontos, ¿verdad? No nos autoengañemos. ¿Qué más? A ver, Reina Calixto otra vez. Otra vez. Muy bien. Sí, pero Don Cooper, con lo que hacen algunos sacerdotes ahora en algunas iglesias, por ejemplo, que han hecho como rituales indígenas, ahí nos atacan y a veces hasta lo que ha pasado en el Vaticano. No se preocupen. Esas son niñadas. Son niñadas. ¿Por qué? El pecado siempre ha existido y siempre existirá. Vean, la Biblia está llena de escándalos. ¿Un poco no? El primer escándalo más grande, imagínense, aquel sacerdote que se atrevió a vender al propio Dios, a ponerle precio al Dios del universo. Oh, Dios mío, un escándalo grande, ¿verdad? Otro escándalo grande, que el Papa primero, San Pedro I, negara a Jesucristo, no una, sino 3 veces. Y esas 3 veces no creo que fueron las únicas. Esas 3 veces son las que se mencionan ahí para que entendamos que la iglesia está hecha de pecadores y sacerdotes que han hecho dagas y bellas, papas que los han arrastrado por las calles de Roma por sinvergüenzas. ¿Y qué? ¿Se acabó la iglesia? No. Es que ahí está lo que se dice, lo que creemos es, somos católicos, somos cristianos y creemos en Jesús. No somos católicos por el Papa, no somos católicos por el sacerdote, no somos católicos por el hermano católico que se está portando mal. Somos hermanos de Cristo, creemos en Cristo, somos hijos de Dios y seguimos su doctrina, si nos llamamos verdaderos católicos. Perfectamente, así es. No somos cristianos por el Papa, ni somos cristianos solamente por los buenos cristianos. No, hay que entender una cosa. ¿Por quién vino Cristo?
¿Por los buenos o por los malos? Los malucos. Por los enfermos, no por los sanos, ¿verdad? Ahora, lógico que no nos debemos refugiar en esa frase, ¿verdad? No, sino que debemos estar ciertos y seguros que si yo soy un pecador, peco diferente que el otro. El otro a lo mejor no es idólatra, el otro a lo mejor no es borracho, el otro a lo mejor no es, pues no sé, no anda violando gente a diestra y siniestra, pero tiene otros pecados. Todos somos pecadores. Nadie puede decir, el Papa, un sinvergüenza, permitió la idolatría. No. Ustedes creen que no sabía. Simplemente, ¿qué estamos haciendo? Mirando las expresiones de fe de la gente. Una expresión equivocada. ¿Qué? Ay, la Pachamama, la Madre Tierra. Bueno, esa es una expresión de fe equivocada. ¿Y que el Papa lo permitió? Bueno, ¿y cuál es el problema? Si tú sabes que eso no está correcto, pues no lo practiques tú. Y ya, punto. No le eches la culpa a Papa. Papa no se está induciendo a eso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener este cuidado de no, como dice el Padre Antonio, cuando tú señalas para allá el pecado de los demás, son 3 dedos que te están apuntando a ti y uno que está poniendo a Dios como testigo. Sí. ¿Quién es más pecador? ¿Aquel o tú? Pues somos iguales, ¿verdad? No presumamos de pecadores tampoco, ¿verdad? Todos somos igualmente pecadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar unos por otros, como dice 1 Timoteo 2. Vamos a orar unos por otros, porque todos somos pecadores. Eso dice, hermanos, no hay ni uno justo, solamente Cristo, punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar unos por otros y olvidarnos de lo que hace el vecino, de lo que hizo el cura, de lo que hizo el obispo, de lo que hizo el papa, de lo que hicieron todo el mundo. Olvidémonos, oremos, porque somos pecadores, para que Dios nos dé su misericordia. Y ahí viene la confusión por no mirar a Cristo, sino Claro. al humano. Enfocan su mirada en la porquería, sin mirarse que también nosotros somos porquería. No, hay que mirar arriba. Por eso dice San Pablo, ustedes ya no tienen que mirar abajo, miren arriba, porque allá está el que es nuestra salvación. Ya deja las cosas de la tierra, mira arriba. Yo creo que es lo que yo pienso, esto es lo que yo pienso de nuestra religión católica. Nuestra religión católica es la más criticada. Todo el mundo, nuestros hermanos protestantes están viendo qué hace la Iglesia Católica para que la ataquen. Ahora, hay que tomar en cuenta que en nuestra Iglesia Católica tenemos santos, a los cuales nuestros hermanos protestantes nos critican por venerar a los santos, que son nuestro ejemplo a seguir. Son santos no porque solamente dijimos son santos, son hombres escogidos de Dios que les ha dado el Espíritu Santo, ese conocimiento, esa enseñanza, ese ejemplo para nosotros los católicos. Sin embargo, los protestantes, ¿qué es lo que hacen? Nos dicen que nosotros no debemos hacer eso. ¿Qué religión protestante nos muestra un hermano santo que ha hecho cosas grandes y maravillosas como es esa entrega de fe, esos testimonios, ¿sí? Sin embargo, no podemos negar que dentro de la religión protestante también hay personas buenas, pero no dejan de ser solamente eso, personas buenas. Sin embargo, no se basta tan solo ser bueno, ¿sí? Hay que conocer nuestra fe, hay que vivirla, hay que demostrarla. Entonces, el que digamos que somos católicos es no solamente ser católico de palabra, de que digo yo me siento católico y soy orgullosamente católico. Eso no es así. Somos cristianos y como cristianos tenemos que seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que es adoración a nuestro Padre Dios, ¿sí? Después de eso, seguir las enseñanzas que nos ha dado. Y por decirlo, muchos de nuestros hermanos ex católicos
que se han ido a las religiones protestantes es porque desconocían su fe católica, no conocían su fe católica. Y ahora dicen que están muy contentos en esa religión a la que se hayan ido, testigos de Jehová, cualquier, llámese como se llame, ¿sí? Creen que ahora sí están bien, ahora viven mejor, pero viven mejor tal vez en su vida mundana todavía, ¿sí? Porque en su vida espiritual no es cierto, ¿sí? Porque si fuera así, estarían arrepintiéndose y regresando a la religión católica, a la religión cristiana, a pedir perdón y a creer realmente en la Sagrada Eucaristía, ¿sí? Creer realmente en nuestra Madre, ¿sí? La Virgen de Guadalupe. No es solamente que nosotros los católicos nos las hemos inventado, ¿sí? Hay fundamentos bíblicos de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, de nuestra Madre, la Virgen María, que es la misma, con diferente título, ¿verdad? ¿Y por qué se manifiesta la Virgen María con diferentes títulos? Para evangelizarnos, dependiendo de la región donde se presenta, ¿sí? Trae un mensaje, no es porque lo quiere, porque es nuestra Madre, y como nos quiere como hijos, viene a ayudarnos, a evangelizarnos, a crecer en nuestra fe, ¿sí? Entonces, para todos nuestros hermanos católicos que están viendo esta transmisión y que posteriormente también la puedan ver en Facebook, no tan solamente esta, sino todas las que se han estado poniendo, analicen, practiquen, y lo que decían aquí nuestros hermanos hace un rato, ¿sí? Nosotros que ya nos estamos instruyendo un poquito, somos los responsables de salvar a nuestras familias. Somos los responsables porque ahora ya sabemos un poquito, ¿verdad? Y no nos los quedemos. Démonos a saber a nuestros hijos y enseñemos con nuestras acciones, ¿sí? No tan solo digamos, hijo, tienes que ser católico, hijo, tienes que creer, pero nosotros seguimos tomando, seguimos viendo televisión, seguimos viendo nuestras películas, nuestro fútbol, ¿sí? Y además nos acompañamos por ahí con una cervecita a un lado, ¿verdad? ¿Qué están viendo nuestros hijos? Pues estamos enseñándoles qué es lo que deben hacer, ¿sí? Y como no lo pueden hacer ahí porque nosotros estamos ocupando la televisión, pues se van con los amigos a la calle, ¿sí? A repartirlo y hacer lo mismo que nosotros estamos enseñando. No quiero decir que, ok, a partir de mañana ya dejemos todo a un lado, pero tenemos que poco a poco concientizarnos más nosotros, que ya estamos aprendiendo un poco de la palabra de Dios. Seguir adelante, no dejarnos engañar por lo que nos digan nuestros hermanos protestantes. Al contrario, hay que orar también por ellos. Hay que pedirle a Dios que recapaciten, que realmente se den cuenta que están en un error. Y nosotros también tenemos que seguir trabajando fuerte, no dormirnos, ¿sí? Lo poquito que aprendamos en nuestras clases bíblicas, nuestro rosario, sigámoslo practicando, ¿sí? Porque nosotros creemos en Dios cuando tenemos un miedo de algo que nos está pasando. Cuando eso pasó, ya, ahora sí a seguir viviendo. Y el seguir viviendo es estar en comunión con Dios. Eso es seguir viviendo. No seguir, ahora sí, a regresar a nuestras fiestas, a seguir dejando que nuestros hijos pues se sigan divirtiendo, ¿verdad? No, no es así. O sea, nuestros hijos tenemos que también ayudarlos a que entiendan qué es lo que estamos viviendo. Claro que sí. Hay varias cositas de lo que ha dicho don Amador. Primero, nuestros hermanos que eran católicos y ahora son protestantes están felices, ¿verdad?, de haber encontrado supuestamente la presencia de Cristo donde se fueron, pero están felices y tienen encima un pecado muy grande que se llama apostasía, y ellos están felices pensando, ahora sí me encontré con Cristo. No, al contrario, tú te alejaste de Cristo, porque Cristo está ¿en dónde? Está en su iglesia, no está en otro lado. Por eso Emma Burgman por ahí, San Juan 10:16, ahí entendemos por qué no debemos de estar felices aquellos que se fueron de la iglesia de Cristo, porque llevan encima un pecado muy grave que es el pecado de apostasía, y el pecado de apostasía
es precisamente uno de los primos hermanos de San Mateo 12:32, que no se perdonan aquí ni allá, porque es no creer al Espíritu Santo, y ellos se fueron para allá. Lo que les vale es la ignorancia que tienen de la fe en la que estaban y la fe que abandonaron, y ahora están tratando de tomar agua en un lodazal, cuando estaban bañándose en el agua viva de la iglesia de Cristo. A ver, ¿qué dice San Juan 10:16? Tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré, escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Oh, Dios mío. ¿En dónde está Cristo? Dice en este rebaño, ¿verdad? No en aquel. El Cristo está en este, en el suyo, en el que pastorea y apacienta. ¿A través de quién? Del que él dejó, que es Pedro, es decir, el Papa. Punto. Las otras que están en otro corral, en otro redil, con otro pastor, dice, también quiero que vengan a mí. Y llegará el día que escuchen mi voz. Pero escuchar la voz del pastor es volver ¿a dónde? Al redil de Cristo, para que sea un solo pastor y un solo rebaño, no tantos. Ahora hay infinidad de rebaños, ¿verdad? Infinidad de pastores y pastoras y todo lo que sea, ¿qué importa? Sea quien sea, no es Cristo el que está pastoreando, aunque estén felices. Y cuidado, porque nosotros los católicos también andamos imitando esa alegría de los protestantes, en vez de buscar la verdadera alegría de tener a Cristo en mi corazón y no andar alardeando y gritando para aquí, gritando para allá, porque entonces estamos imitando una felicidad que no es nuestra. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué más? Aquí en Juan 10, en el 27, dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Ya no lo prometió, ¿eh? Siempre lo ha prometido. Mis ovejas escuchan mi voz porque la conocen, porque la oyen, porque la practican, y yo les doy vida eterna. ¿Pero qué dice San Juan 15? Yo soy la vid verdadera, y el que se alimenta de mi savia da fruto. Porque de otro modo, el que se fue de mi iglesia es como un sarmiento cortado, tirado, donde no tiene la savia de Cristo. Entonces, ¿de qué savia me está hablando el protestantismo? Ninguna savia de Cristo. Se están emocionando con sus propias ilusiones, con sus propias fantasías. Cristo aquí está, mire, vean la presencia, vean los milagros. Eso no, allí no está la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es creer en Cristo, no ver milagros. Yo creo que estamos como Santo Tomás. Yo quiero ver el milagro de tu resurrección para ver si así voy a creer. Y no tan solo lo quiero ver, quiero tocarlo, quiero meter mis dedos ahí. Pues así está el protestante. ¿Ve milagros? Sí, aquí sí está Dios. Mentira, ahí que está ese chamuco, ¿eh? Aquí está uno de Tesalonicenses también. A ver, ¿qué dice Tesalonicenses? Tesalonicenses 2:1 del 9 en adelante dice: al presentarse sin ley con el poder de Satanás, Ese chamuco hará milagros y señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad, que los habría salvado. Ahí está, punto. Aquellos que no aceptan el verdadero resplandor de la verdad, como lo estamos leyendo aquí, no están en Cristo, están fuera de Cristo. Por eso dice San Juan, aquel que se aventura en otra doctrina no posee a Dios, punto. Aunque ande bien alegre y feliz, ¿verdad? No posee a Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo es maestro del engaño. Por eso dice, y tiene mucho, búsqueme por favor, ¿qué es? 2 Corintios 12, del 13 en adelante. 2 Corintios 12. Por eso digo que cuando por ejemplo, uno les dice contundente la verdad, que es un solo bautismo, una sola fe y un solo Dios, Señor, ¿verdad? Sí. Un solo Señor. Ellos, como que el diablo tiembla dentro de ellos y solo se callan. Sí. Yo lo he notado. Sí, claro, por supuesto. Cuando tú les hablas con seguridad, sí, se quedan espantados. Es 2 Corintios 11, no 12, 11 del 13 en adelante.
En realidad son falsos apóstoles, Ahí está. engañadores. Estamos hablando de los pastores que habla Juan 10:16, que llevan otros rebaños, otros pastores. En realidad, ¿qué son? Falsos apóstoles, Falsos apóstoles. engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Oh. Pero ¿cuál será su pago? ¿Qué dice allí? Creo que ahí está. Ahí mismo dice Pero que... su fin será el que se merecen sus obras. Ah, está a punto. ¿Qué es una obra de maldad? Una obra de mentira. Aún sabiendo ellos la obra que están haciendo, que es de maldad o de perdición para los demás, lo siguen haciendo. Pues ese es Sí. su trabajo. Es su trabajo. Es como dice, el trabajo es como uno de paga, ¿verdad? Que solamente Es un por la paga. asalariado. ¿Y asalariado de quién? Del diablo. Porque ¿qué es lo único que tiene el diablo? Las cosas materiales. Dinero. Y le está pagando a esos pastores. Mira, si tú no tienes suficiente diezmo para mantenerte porque no has trabajado, búsqueme ahí, búsqueme Filipenses 3:2 o 1 Pedro 4:11. Uno búsqueme Filipenses 3:2 y otro 1 Pedro 4:11. Porque tenemos que cuadrar todo lo que viene siendo el trabajo tan complicado y sofisticado que hace Satanás para engañar a la humanidad, arrebatarle la salvación, arrebatarle la vida eterna y darle a tole con el dedo, como decimos en México. Cuídense de los perros, Y salud. Oh, Dios, sí. cuídense de los obreros malos, cuídense de los que hacen incisiones. Ahí está. Esa gente está haciendo una incisión grandísima que está cortando de tajo el cordón umbilical con Cristo. ¿En dónde le llega la vida al feto? Por el cordón umbilical. Cuando ellos hacen secciones de tajo, te cortan el cordón umbilical que te une a Cristo, que es la savia divina, y se acabó la vida. A ver, mire, búsqueme 1 Pedro 4:11. 1 Pedro 4:11. Ujú. Ok. Si alguno habla, que sean palabras de Dios. Si cumple algún ministerio, hágalo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Cristo Jesús. Ahí está, con eso es suficiente. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que tenemos que hacer lo contrario, que hacen estos malos obreros, ¿verdad? Que hablemos de verdad palabra de Dios, que no vengamos diciendo, esta es palabra de Dios, pero en realidad es palabra suya, es palabra diabólica. Es lo que dice San Juan y San Pablo en la segunda Timoteo, ¿verdad? Son puras palabras o tesalonicenses ahí. Es el maligno que tiene sus sacerdotes, ¿verdad? Sus ministros, para que hagan esa maldad, ese engaño, diciendo, tú predica el reino de Dios, pero no es el rey, pero ¿cuál Dios, verdad? El reino de Satanás, esa es la verdad. Bueno, ¿alguna otra pregunta que haya por ahí? ¿Ya no? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios entonces. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta, que nosotros los católicos tenemos que estar bien seguros de nuestra fe. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta qué es nuestra iglesia, porque muchas de las veces los hermanos separados nos atacan diciéndonos que es el templo, eso es solamente una construcción, que esa no es nuestra iglesia y nosotros lo aceptamos. En realidad, nosotros somos la iglesia, nosotros somos los católicos, somos la iglesia que Cristo fundó. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo. Todos nosotros juntos somos la iglesia de Cristo y nosotros somos la iglesia fundada por Cristo. Entonces, tenemos que estar bien seguros de que estamos en el camino correcto, ¿sí? Solamente nos falta
realmente seguirnos instruyendo para seguir madurando en nuestra fe. Y dejemos que nuestros hermanos separados sigan diciendo lo que quieran. Nosotros estamos seguros de que vamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús para adorar a nuestro Padre Dios. Entonces, lo más importante aquí es que no nos dejemos engañar, no dejemos que tan solo ellos vengan y nos intimiden, ¿no? Nos intimiden. Ahora, anteriormente yo me acuerdo que los hermanos protestantes llegaban a tocarnos y hasta nos escondíamos para no abrirles la puerta. Yo invito a nuestros hermanos que nos están escuchando que ahora, si los visitan, pues ábranles la puerta y que venimos nosotros a hablarte de la palabra de Dios. Qué bueno, vamos a sentarnos, vamos a hablar de la palabra de Dios. Para empezar, por favor siéntense, vamos a orar al Espíritu Santo para que nos ilumine, ¿sí? Entonces ellos van a decir, oye, esto no es así. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a que ellos siempre nos van a decir qué es lo que quieren decirnos. Ahora nosotros vamos a decir, ok, vamos a empezar por ver qué es lo que yo tengo mis preguntas, ¿sí? Yo tengo mis preguntas de acuerdo a lo que yo veo en mi Biblia, ¿sí? Esto es lo que me dice San Mateo, ¿sí? ¿Qué tienes que decirme a esto? No, mira, yo te vengo a decir el Génesis, mira, lo vamos a leer. ¿No te gustaría vivir en ese paraíso que Dios nos dio al principio? No, primero contesta mi pregunta, vamos a ver qué me dices del bautizo, ¿sí? O sea, tengamos preparados nosotros temas que nosotros queremos escuchar de ellos, ¿sí? Que ellos nos expliquen, porque siempre llegan, antes que nada, a intimidarnos. A imponer su doctrina, siempre. Mire, la última vez que me visitaron los testigos de Jehová, yo lo pasé, eran 3. Y yo les dije, bueno, está bien, vamos a platicar. Y sí, hicimos una oración así, una oración, y vamos a pedirle al Espíritu Santo. Y se quedaron mirando porque ellos no creen en el Espíritu Santo, pero dejaron que se hiciera la oración, ok. Y después entonces ellos comenzaban a hablar. Le digo, un momentito, vamos a compartir, ¿les parece bien? No, porque sí, ok. Entonces le digo, mira, a mí me gustaría ser testigo de Jehová. Yo les dije, se les abrieron los ojos, ¿verdad? Pero como yo no la conozco así a los testigos de Jehová, les dije, bueno, primero, yo encuentro mucha incongruencia en lo que ustedes enseñan acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de la Eucaristía, acerca del sacerdocio, acerca... Y les empecé a decir así un montón de temas. Y vamos a tomar el que ustedes quieran, cualquiera de esos temas, háblenlo, porque yo encuentro mucha inconsistencia en lo que ustedes enseñan, porque no está en la Biblia. No, que sí está. Explícame entonces. Y entonces comenzaron a ellos a hablar. Le digo, pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice esto, mira, y que la divinidad de Cristo, mira, la divinidad de Cristo está aquí, ¿Y por qué entonces ustedes están enseñando que Cristo no es Dios? Si la Biblia dice que es Dios, ¿a quién le voy a creer yo? ¿A ustedes o a la Biblia? No, pero ese es en su Biblia. No, búsquenlo en tu Biblia. Y ¡pum! Empiezan a ver lo que son los textos donde confirman la divinidad de Cristo, y se quedaron de espaldas. Nunca lo había visto yo. No, pues nunca lo he visto, porque no te lo van a enseñar. Por supuesto, no te lo van a enseñar. Y son tan torpes, le digo, son tan torpes tus maestros, que no se han dado cuenta que les hace falta textos por quitarle a la Biblia, para que entonces ahora sí la Biblia confirme las mentiras que ustedes dicen. Entonces, sugiéranles a sus escritores de la Torre del Vigía que le quiten este texto y este otro y este otro y este otro. Les estoy ayudando, para que ustedes reafirmen su fe, porque de otro modo están en contradicción ustedes mismos. Nomás volvieron. Y una vez me los encontré en la calle y estaban con su tableta repartiendo las visitas que iban a hacer, y decían, en esa casa no entren, porque es verdad. Y yo no me dio risa, porque yo andaba paseando mi perrito y dice, pero en esa casa no lleguen.
Ya me pusieron el dedo como un peligro para ellos. Sí, entonces, tenemos que ser inteligentes. Si tú tienes el conocimiento de verdad, pásalos y explícalos, pero cuestiónalos. No dejes que te empujen a lo que ellos quieren. Pero si no tienes el conocimiento, ten cuidado. Mejor dile, mire, hermano, siga adelante. Yo ya conozco de Dios. Punto. Yo ya conozco a Dios. Y estoy practicando y no necesito más. Así que sigan adelante. Ya lo conozco, ya lo acepto todos los ¿Sí? domingos en el credo. Claro. Bueno, ¿qué más? Si ya no hay, si no damos gracias. Ya no. Ya no hay. Bueno, ok. Pues vamos dándole gracias a nuestro Padre Dios que nos está dando la oportunidad de conocer su palabra y con esa contundencia con la que nos está enseñando Jesucristo, así mismo tenemos nosotros que enseñar a los demás. Lo poquito que aprendamos tenemos que propagarlo a los demás. Eso es tener una fe activa. De otro modo, si me quedo con el conocimiento, será una fe pasiva, una fe que no salvo a nadie. Entonces, lo poquito que yo conozca, hay que pedirle al Espíritu Santo que me dé la valentía, la fuerza y el empuje y la energía para llevarlo y transmitirlo a otras personas también. Y así reafirmamos nuestro conocimiento y le abrimos el camino a muchas almas. Y recuerden lo que dice el apóstol Santiago: aquel que vuelve a un extraviado al buen camino ha salvado su alma y ha ganado perdón de muchos pecados. Bueno, gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia, ruega por nosotros Amén. Bueno, algunos avisos para la comunidad. Esta semana estamos teniendo los ejercicios espirituales para la juventud, la Semana de la Juventud. Comenzaron desde hoy y terminarán el sábado. Así que están invitados. Y los papás de esos niños que están yendo, de esos jóvenes que están yendo, están invitados para la próxima semana, que es la Semana de los Adultos, que le hemos llamado la Semana de la Familia porque puede asistir la familia entera si quieren, pero en realidad es para los adultos. Y en especial estamos invitando a la pastoral familiar, pero no nada más a la pastoral, sino todos. Pero la pastoral familiar debiera estar completita allí porque son instrucciones que nos ayudan a cómo vivir mejor nuestra cuaresma y esperar con ansia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces están invitados y recuerden que esta transmisión se va a dejar de hacer de los teléfonos particulares para transmitirlo a través de la página oficial de la Pastoral Familiar, y así van a entrar ustedes al Face o a YouTube, Pastoral Familiar y Conyugal Pasey New Jersey, y ya entran allí directamente, le dan el dedito para arriba y pues ya quedan inscritos como miembros de esa página para que sigamos aprendiendo y hagan sus preguntas, porque de las preguntas es que uno aprende a veces más, ¿verdad? Y no sé si hay algún otro aviso que ustedes recuerden. Bueno, Disculpe, ¿usted sabe cuál va a ser el horario de la Semana de la Familia? sí, el horario de la Semana de la Familia va a ser de 7 a 8 y media, 9 más tardar. No, de 7 a 8 y media. A las 7 comenzamos y a las 8 y media ¿En la terminamos. noche? Sí. El lunes y martes vamos a estar en el Weimar, ahí, a las 7. Y el miércoles vamos a vivir nuestra misa, nuestra Eucaristía, para que vayamos aprendiendo a cómo tener esa conexión íntima con nuestro Señor Jesucristo. El jueves volvemos otra vez, ya sea al Weimar o arriba en el templo, pero eso ya se les dirá el miércoles, así que no hay problema. Pero de cualquier forma vamos a tener temas bien bonitos, bien interesantes, y el viernes vamos a ir a celebrar nuestra fe en la Eucaristía, vivir y acompañar a nuestro Señor Jesucristo en su pasión, en sus dolores que tuvo que pasar
para la redención del género humano es el Via Crucis, Santo Via Crucis, el viernes. Y el sábado nuestro retiro de 9 a 12 de la mañana, para que estén todos ahí. Entonces va a ser algo hermoso, una bendición grande, y pasen la voz, no se queden, no sean egoístas, pasen la voz a toda la pastoral, los coordinadores, ya dejemos nuestra pasividad, seamos gente de verdadera fe, una fe activa, una fe que de verdad viva, que desparrama el reino de Dios. Entonces pasen esa voz, por favor, demostremos a Cristo que lo amamos, porque Él viene a hablarnos en esa semana, y viene a hablarnos de una manera amorosa, a lo mejor a veces un poquito dura quizás, pero con amor, para que nosotros nos acerquemos a su salvación. Bueno, pues que Dios los bendiga, y pues ahí estamos. Y otra pregunta, ¿el retiro es para toda la pastoral o para todas las familias? Para toda la familia, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Es especialmente de manera, los invitados especiales son la pastoral, porque la pastoral es la que está haciendo esto, pero no es a nombre nada más de la pastoral, no. Nosotros somos Holy Trinity. Estamos abiertos. Estamos abiertos todos, es para todos. Es más, si algún sacerdote quiere ir al retiro, está invitado, puede ir, sí, que no. Si un hermano protestante Y si un también. hermano protestante quiere ir, fantástico, bienvenido. Sí, por supuesto que todos están invitados. A mí me ha tocado la experiencia muy bonita de cuando se daban las clases presenciales en la Holy Trinity. Muchísimos protestantes, muchos testigos de Jehová se convirtieron. ¿Por qué? Porque encontraron la verdad. Y tengo infinidad de Biblias en mi casa que me regresaron. Ahí las tengo, de los testigos de Jehová, de los adventistas, pentecostales, me las traían así.